Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es jueves 21 de septiembre del año 2023 y me es un verdadero privilegio poder estar juntos y poder buscar juntos el rostro de Dios. Entonces, si me permiten, quisiera que pudiéramos encomendarnos y pedirle al Señor que sea Él quien hable a nuestros corazones en esta noche, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú hablas a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te pedimos en esta noche, háblanos, Señor, muéstranos tu corazón. Muéstranos, Señor, quién eres tú para nosotros. Muéstranos, Señor, quiénes somos nosotros para ti, para que entonces podamos no solamente reconocerte a ti, Señor, sino que podamos reconocernos nosotros mismos como tus hijos, como tus criaturas, Señor, como un pedazo de tu corazón sobre esta faz de la tierra, Señor. Y gracias porque de todas las cosas que tenemos necesidad, siempre lo decimos, Señor, tú tienes para nosotros todo lo necesario. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues qué enorme privilegio poder estar acá una vez más, después de días de no vernos y de no coincidir. Seguimos hablando entonces de discernimiento. La palabra discernir significa separar. La palabra en griego es la palabra diacrisis, y diacrisis significa decidir a través de, o decidir por medio de. La palabra crisis en el español no nos gusta porque crisis nos suena a ingratos momentos, crisis nos suena a tragedias, crisis nos suena a situaciones adversas, pero en el griego la palabra es muy simple, significa decisión. Y entonces nos vamos transformando a través de las decisiones que vamos tomando, nos vamos perfeccionando a través de las cosas que, conforme las entendemos, reorientamos nuestras vidas acorde a la dirección, a la intención hacia donde nosotros queremos llegar. Y entonces, discernimiento implica poder distinguir en las cosas que nos suceden aquello que nos orienta en la dirección hacia donde nosotros quisiéramos dirigirnos. Hemos dicho que hay voces que escuchamos, la voz de Dios y la voz de sus ángeles, o este asunto de la voz nos suena muy audible, como algo que necesariamente se escucha, pero si me permiten ampliar el término y decir simplemente percepción, probablemente nos queda más amplio y más adecuado. Entonces, percibimos a Dios, percibimos a los seres espirituales que sirven a Dios, percibimos también la presencia de los ángeles caídos, de los demonios, y con ello también percibimos entonces las manifestaciones de mal, percibimos al espíritu humano, percibimos entonces otros seres vivos que están a nuestro alrededor y nos percibimos a nosotros mismos. Entonces, entre todo ese mundo de percepciones, ¿cómo poder distinguir? Hemos estado hablando entonces de eso, y esta noche entonces vamos a hablar de 4 criterios, y esos criterios tienen que ver con lo que conocemos, con la intención de lo que percibimos, con lo que la escritura nos revela y con lo que nosotros entonces percibimos de nosotros mismos relativo a aquello a lo que estamos escuchando. Entonces, una vez más, la primera cuestión tiene que ver con el carácter, o dicho de otra manera, cuando hablamos de carácter, nosotros hablamos de lo que hace especial, lo que hace diferente, lo que distingue, o en el término más asociado, lo que caracteriza a lo que conocemos. Y entonces el asunto es que nosotros evaluamos todo lo que escuchamos, lo evaluamos a partir de lo que conocemos.
Y esto que conocemos, entonces, cambia nuestra percepción de las cosas. Gran parte del problema es que no conocemos adecuadamente a Dios. Y entonces, de repente, nosotros no estamos valorando a quién es Dios. Estamos valorando nuestras experiencias acerca de lo que conocemos. Y entonces, cosas como el hecho de que cuando estabas chiquillo, tus papás estaban buscando que te portaras bien. Y una forma de que te portaras bien, sí, y yo sé que esa es una forma estúpida de enseñar, pero desgraciadamente sí fuimos enseñados muchos de nosotros, es Dios te está viendo, te va a castigar. Esto que te está sucediendo entonces es consecuencia del castigo de Dios. Y en lugar de acercarnos a Dios como Padre, entonces lo rehuíamos como si fuera el verdugo de la creación. Y cada vez que nosotros pensábamos que algo malo iba a suceder es porque ya Dios se estaba ensañando conmigo, porque me estaba castigando, porque me estaba dando lo que merecía. Ahora, ojo, no estamos percibiendo lo que es Dios, estamos percibiendo nuestros miedos acerca de quién nos enseñaron que era Dios. No estamos percibiendo la intención de Dios, estamos percibiendo nuestra visión, y el término suena raro entre cristianos, pero nuestra visión paradigmática acerca de aquellos elementos con los que nos han construido nuestra realidad. Y uno de los grandes problemas entonces es que no entendemos el carácter del otro. Entendemos nuestros prejuicios acerca del otro. Lo voy a volver a decir, no entendemos el carácter del otro. Lo que entendemos son nuestros prejuicios acerca del otro. Y como mis prejuicios son infundados, mis prejuicios es una visión corrompida de la realidad, pues entonces el otro siempre va a estar juzgado equívocamente. La segunda condición de lo que estábamos comentando entonces es que tendríamos que entender que hay un motivo por el que el otro me dice lo que me dice. Yo sé que nosotros vivimos en un mundo medio mágico y maravilloso, ¿sí? Donde las cosas de repente ni siquiera sabemos por qué están allí. Pero Salmo 138 en el verso 8 nos hace entender una cosa importante, y es que Dios es un Dios de propósitos. Y cuando nosotros leemos que el Salmo 138, verso 8, que es un versículo que muchas veces lo he comentado, ¿sí? Y dice, el Señor cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Dios, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Lo que estamos diciendo es que Dios es un Dios de propósito. Hay una intención en lo que Dios dice, en lo que Dios hace. Hay una intención en lo que Satanás hace. Hay una intención en lo que el ser humano hace. Y entonces, la intención del corazón, el sentido por el que hacemos las cosas, es uno de los aspectos fundamentales para entender el mundo espiritual. De hecho, si me permiten decirlo de esta manera, nosotros no vamos a ser juzgados por nuestras acciones directamente. Aunque esto suene una teología muy rara, pero no somos juzgados por nuestras acciones. Somos juzgados por la intención de nuestras acciones. Por eso, cuando el Señor Jesús decía que en el Antiguo Testamento estaba escrito que no fornicarías, no adulterarías con la mujer de tu prójimo, ¿sí? Y el Señor Jesús dice, mas yo les digo que cualquiera que voltee y vea a alguien con la intención ya en su corazón, eso ha sido suficiente para que ya haya pecado. Entonces, el pecado es pecado desde la intención, aunque se consume, aunque se consuma o se lleve a cabo, ¿sí? Se evidencie en la acción. Pero debemos de tener en cuenta que la intención del corazón es la base del juicio moral en cada uno de nosotros.
Y entonces nosotros tendríamos que pensar que así como las personas tienen un carácter, o sea, elementos que los caracterizan, que los hacen especiales, distintos, suficientes o insuficientes delante de Dios, también hay una intencionalidad. Y esa intencionalidad es un asunto que muchas veces se nos va de largo. Ahora, tenemos que tener cuidado para no vivir juzgando a la gente por las intencionalidades que nosotros percibimos, pero al mismo tiempo tampoco tenemos que ser inocentes en cuanto a ello. Tenemos que darnos cuenta que está ahí. Y que eso que está allí y que se manifiesta a través de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, las actitudes que tenemos, los gestos que hacemos, cada una de esas cosas habremos de dar cuenta por ellos. Y no estoy para asustar a nadie en esta noche, sino para que nos quede claro cómo eso tiene un peso de eternidad. El tercer aspecto tiene que ver entonces con poder revisar lo que dicen las Escrituras. Y con mucha tristeza les digo que la mayor parte del cuerpo de Cristo es ignorante. Y si a la ignorancia le agregamos además la condición de actitud que a veces raya en lo estúpido, pues entonces ignorantes y estúpidos son una conjugación espantosa, porque no solamente ignoramos las Escrituras, sino el pedacito que conocemos, lo conocemos mal. Y lo conocemos con una intención además perversa. Y entonces eso nos vuelve peligrosos para los demás y para nosotros mismos, ¿sí? Yo sé que de repente cuando digo estas cosas suena ofensivo, no es mi intención ofender. ¿Sí? Seguramente debe de haber algunos adjetivos calificativos que suenen menos soeces, y después de años de estar buscando algo que fuera suficientemente académico, y dado que se ha escrito mucho sobre la estupidez humana, entonces en la iglesia que somos tan sensibles y tan de cristal, pues he visto que es de los adjetivos calificativos que todavía rayan dentro de lo posible y académico. Entonces, por favor, no sientan que es con la intención de agredir, sino más bien con la intención de ser descriptivo, aunque si alguien se ofende por decirle estúpido, y sobre todo cuando empieza a caracterizar algunas cosas, pues hagamos bien en tomar la parte que nos toque y darnos cuenta además, como lo he dicho muchas veces, que la estupidez no es virtud, no necesita, ¿sí?, desarrollarla, no necesita encomiarse por ello, no necesitamos ufanarnos de ello, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Es un mal que tendríamos que atender y que tendríamos que erradicar de nuestras vidas, ¿sí? Y, y entonces lo contrario de la estupidez es la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, hay que entenderlo desde el contexto bíblico. Y entonces el ser humano necesita conocer las Escrituras y necesita conocer las Escrituras a la manera de Dios. Y entonces ese es un problema. ¿Cómo discierno las Escrituras? La única forma de discernir adecuadamente las Escrituras es conociendo al que las escribió. Porque entonces yo puedo adaptar lo escrito al corazón de aquel que lo escribió. Si somos honestos, y por favor, nadie lo tome como blasfemia, la Biblia como libro es un libro muy pequeño. Si somos honestos, tiene muchas más páginas la Enciclopedia Británica que un tomo de la Biblia. Y entonces la Biblia es un referente general para que nos permita acercarnos al corazón de Dios. Lo que es infinito es el corazón de Dios. Y la Biblia solamente nos da un boceto, establece para nosotros líneas de comprensión acerca del autor de la palabra. Nuestra intención es conocer al autor de la palabra. Y el conocer la palabra se convierte entonces en el medio, se convierte en el puente a través del cual nosotros podemos ir generando lineamientos que nos permitan no salirnos y no interpretar equívocamente
el carácter del autor de la palabra. ¿Sí me estoy explicando? Y por último, y ahorita va a ser entonces mi primera pregunta en cuanto a todo esto. Y lo último es un impacto que es un impacto muy clínico, ¿sí? Cuando hablo de un impacto clínico, de lo que estoy hablando es que hay un resultado en la vida de aquel que recibe la sustancia, el medicamento, aquello que se está experimentando, y que nos dice, por el principio de vida, si aquello es adecuado o no. Esto es, hay gente que dice, mira, tómate esta plantita, porque es muy buena, es muy buen remedio, y te tomas la plantita y te llenas de ronchas. Entonces eso significa que la famosa plantita tan buena, cuando menos para ti, no te cayó muy bien, no te la sigas tomando, ¿sí? O tómate tal remedio y resulta que te pusiste bien. Y entonces ese principio de la manifestación de la vida en aquel que lo percibe es un principio que se utiliza entonces en medicina y que es un principio infalible, ¿sí? Es un principio infalible entonces para que nosotros podamos a través de ello saber si efectivamente algo es adecuado. De ejemplo pongo un remedio de los países más fríos. En Europa se dio esto y también se dio en las zonas frías. Hay un árbol que se llama el sauce blanco y la gente acostumbraba como remedio de pueblo, cuando a alguien le dolía la cabeza, cuando alguien se sentía un poco mal, agarraban entonces cortezas de sauce blanco y con esas cortezas hacían un té, una infusión, y le daban el tecito a la gente. Y notaban entonces que la gente, aquello que le dolía, había un efecto analgésico y se sentía mejor. Consecuencia, pues entonces en medida que comenzó a evolucionar la capacidad química, empezaron a analizar que tenía el famoso sauce blanco. Yo no sé si ustedes conozcan este elemento químico, es el ácido acetil salicílico. Bueno, entonces resulta que ese famoso ácido acetil salicílico, que es tan común ahora en la casa de casi cualquiera de los que podamos estar aquí, tienes dolor de cabeza y ya ni siquiera vas a preguntarle al médico ni vas a buscar el sauce blanco. Lo que haces es vas y te tomas la pastillita del ácido acetil salicílico, que además tiene muchos otros efectos terapéuticos, y a partir del resultado sobre la persona, sobre el paciente, se determinó que aquello era saludable. Y entonces, cuarto criterio para discernir, ¿sí?, es el impacto. Es entonces el efecto que tiene sobre mí. ¿Sí quedaron claros los cuatro? Ok. Pregunta: ¿cuál de ellos es el que más utilizas tú? Son cuatro, pero ¿cuál es el que más utilizas? Por supuesto que la pregunta, sin caer entonces en algo retórico, es que los necesitamos los cuatro, pero ¿cuál es el que más utilizas? Vienen muy tímidos ahora. Bien, parece que no. Bueno, entonces vamos a seguir, pues. Adelante, Héctor.
Héctor, abriste tu micrófono. ¿Quieres participar? ¿Quieres? Ah, ¿Me escucha? Bueno, bueno. Sí, perfectamente. Adelante. Perfecto. Sí, decía que, bueno, al menos en mi caso, conforme a yo fui creciendo, creo que en el camino de esto de que se llama ser cristiano, yo creo que lo que más utilizaba era el uno, el 3 y el 4. Bueno, el 3 era el de conocer la palabra, ¿verdad? Ujú, Ajá, entonces era el uno, el 2 y el 4. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar, creo que más que nada por lo que nos enseñaron, a cómo nos lo dijeron, sin esa mentalidad de: "Okey, quiero corroborar que lo que tú me dijiste es correcto, es cierto, es verdadero". Entonces, el 4 es más como: "Okey, si yo vi que funcionó en fulanito de tal, pues yo creo que eso funciona en mí", ¿no? ujú, Pero conforme fui avanzando en esto de ir aprendiendo, pues, me di cuenta que todo esto lo tengo yo que corroborar con la palabra, porque todo es un complemento de todo 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 suma, y todo es parte de algo en de un objeto completo, o de un proceso completo. Es: "Okey, me lo dijiste, creo que tengo que ir a analizarlo para ver si lo que tú me dijiste es correcto". Si es de la manera en la que tú lo piensas, me quedo con lo bueno, desecho lo que creo que me sirve en base a la escritura, y lo demás, pues, lo dejo a un ladito. Con respecto a al punto 4 es de que, okey, yo veo que funciona en otros, pero no sé si realmente eso vaya a funcionar en mí, o si eso sea correcto, o si eso sea, vaya, de Dios, por así decirlo. Entonces, pues, uno tiene que ir a la escritura a corroborarlo. Pero básicamente yo creo que cuando uno inicia, se guía por el uno, el 2 y el 4, y deja hasta el final el 3, que es como ya ir a corroborar la información de la fuente, ¿no? De la fuente de la verdad. ok. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias, Pastora Gladys. Te escuchamos. Yo creo que, bueno, yo no quise contestar porque usted dijo que todos tenemos de todos, ¿no? Yo creo que sí, que todos tenemos de todos, pero en ciertos procesos, ¿no? Tal como en el proceso de la vida, yo pienso que a veces abusamos, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho llevar todo a través de la palabra de Dios y tiendo a que si está en la palabra de Dios es verdadero y si no, no es verdadero, ¿no? Pero entonces, a veces eso sirve hasta como para debate y la palabra de Dios no es para debatir. Entonces, es como que muy complejo, pastor, para mí el pensar en cuál etapa estoy, ¿no? Porque yo creo que he aplicado las cuatro. Ujú. Ahora, sucede algo muy curioso. Muchas gracias, Pastora. Sucede algo muy curioso y es que dependiendo del temperamento de las personas, o sea, la gente que tiene un carácter más magisterial, trata de ser más escritural. Y dice, allí dice, la palabra dice, ¿sí? Porque escrituralmente está allí. La gente que tiende a ser más carismática, por ejemplo, la gente de carácter profético, muchas veces te van a decir, es que yo siento que, es que Dios a mí me reveló que, ¿sí? Y entonces, aunque la escritura de repente dice una cosa, el otro siente otra cosa, ¿sí? La gente de un manto pastoral va a hablar mucho de la relación, ¿sí? Y entonces es que, y se van a mover más por la misericordia, por la sensación de querer ayudar o de querer hacer algo. ¿Sí? La gente evangelista va a ver más lo que funciona y lo que de repente genera ciertos resultados y va a decir, seguramente debe ser Dios, porque cuando yo hago esto, la gente llora o la gente sana o la gente tiene esta manifestación y entonces Dios puede manifestarse cuando yo hago tales cosas. Curiosamente, entonces, aún las cosas estas de las que estamos hablando hablan más de nosotros que del otro, pero por lo mismo tenemos que buscar un equilibrio. Entonces, en mi caso, que yo tiendo a ser muy escritural,
por mi formación magisterial, por mi trasfondo, por mi forma de ver las cosas, que siempre trato de llegar a puntos de precisión. Sí, pero eso no quita que no escuche la voz, debo de escuchar la voz, debo de tener una relación, debo de fijarme en el efecto que tiene, etcétera, para con todo ello intentar entonces tener un equilibrio más saludable en mi percepción de la palabra. Entonces, el reto es para todos. Muy bien, entonces, pensemos ahora en cómo distinguir la voz de Dios con estas 4 cosas. La primera de ellas es que si nosotros pensáramos en cuál es el carácter de Dios, ¿cuál sería el carácter de Dios? Híjole, y bueno, aquí se nos puede ir toda la hora y de hecho varias horas de clase hablando de cada uno de ellos, pero si me permiten, ¿sí? Para no dedicarle entonces semanas solamente a ir analizando cada uno de los nombres de Dios, resulta que nosotros tenemos percepciones de Dios a partir del carácter, y el carácter de Dios, Dios nos lo revela Él mismo para que le conozcamos conforme a ese carácter. Y está llena la escritura de referencias acerca de cosas como estas, ¿sí? Por ejemplo, podrían, no sé si decirme o escribirme algunos de los nombres de Dios que ustedes conocen, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros escuchamos acerca de los nombres de Dios, ¿qué es lo que conocemos acerca de ellos? ¿Qué es lo que entendemos acerca de ellos? Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23. Bueno, ¿y qué significa que Dios sea mi pastor? Probablemente, adelante, Lore. Ay, perdón, le di sin querer, pero bueno. Pero ya estoy aquí, adelante. Jehová Nisi, nuestra bandera. Jehová Sirkenu, nuestra justicia. Ajá. Eran los que bueno, los atributos, no sé si a eso se refería. Sí, bueno, esos son nombres, pero sí, cada nombre es atributivo también, ¿verdad? Y lo último que me impacta y que me está llenando es Jehová Chama. Ajá. El de los pechos, el de mi papi, el que me abraza, el que me cobija. El Shaddai. Ese me llena. Sí. El Shaddai. Shad en hebreo es seno, es pecho. Bueno, es más pecho que seno, ¿sí? Porque también se puede decir alguien que tiene pecho ancho, un hombre, más que decir que tiene los senos grandes. Que tiene pecho grande significa que es fuerte, ¿verdad? Pero es un caso curioso, entonces, cuando decimos Shad, en el caso de Dios, el de muchos pechos, porque lo que nos está hablando es de su capacidad amorosa, de cuidado, ¿sí? Un corazón maternal, y nos suena muy raro cuando pensamos en eso, porque nosotros estaríamos esperando desde una visión más machista, que solamente tuviera atributos masculinos de fuerza y de determinación, ¿verdad? De violencia. Yo no sé qué piensa la gente con lo que significa ser masculino. Pero entonces Dios nos muestra un rostro amoroso, cuidadoso, apapachador, protegedor, maternal y todos los atributos, porque finalmente hombres y mujeres somos reflejo de Dios. Cuando nosotros hablamos de Rafa, gracias Marcia, estamos hablando del Dios que me sana, el Dios que me libra de la enfermedad. Cuando nosotros estamos hablando entonces de Elohim, estamos hablando del Dios creativo, del Dios que resuelve, del Dios que hace de lo que no existe, hace las cosas que se ven de lo que no se ven, ¿sí? Jehová Jireh, un Dios proveedor, ¿sí? Adonai, el Señor, ¿sí? O Shabbat, el Señor de los ejércitos. O Sidkenu, el Señor que da la recompensa, que da entonces, que retribuye a cada uno y le da conforme a su justicia lo que cada uno merece. Pero podríamos pensar también cuando
Dice Isaías, llamará su nombre admirable. Bueno, Shalom, el Dios de paz, Él es nuestra paz. Por cierto, hoy se celebra el Día Internacional de la Paz. Y entonces, Él es el príncipe de paz, además de eso. Es un principado, ¿sí? Y eso significa que Él establece la justicia a través de la paz. No es un Dios guerrero, ¿sí? En el sentido del Antiguo Testamento, sino que es un Dios pacificador. Adelante, Pastora Gladys, ¿quieres comentar algo? Sí, yo creo que precisamente por eso mucha gente no entiende, o sea, o no alcanza a comprender mucho a los cristianos evangélicos, el que Dios en realidad con sus diferentes nombres nos complementa en todo, o sea, cualquier necesidad que nosotros tengamos. Tengo necesidad de sanidad, voy, pido a Jehová Rafa, tengo necesidad económica, Jehová Jireh, Shalom, necesito paz, al Shalom de Dios. Entonces, eso es lo que realmente nos satisface, el saber que Él nos complementa en su totalidad. Y cuando decimos entonces en hebreo, Yeyud, Bab, Yud, lo que estamos diciendo es que nuestro Dios es el que deba de ser, el que necesite ser. O dicho de otra forma, nuestro Dios se convierte en la respuesta para cada una de nuestras necesidades. Y entonces no es que sean muchos dioses, lo que estamos diciendo cuando nombramos a Dios es que es la manera en que le conocemos. Es como decir, yo conocí a mi papá como médico, pero era el mismo papá, lo conocí como consejero, lo conocí como literato, lo conocí como filósofo, lo conocí como científico, lo conocí como proveedor, lo conocí como muchas cosas, ¿eh? Lo conocí en sus aspectos, en lo humano más positivos y en sus carencias, pero es la misma persona, no es que sean múltiples personas, sino que son facetas que nos revelan el corazón de la persona. Y entonces, ¿cómo es posible que una persona entonces se la pase buscándole defectos a Dios? Bueno, eso habla entonces ya no de la limitación de Dios, sino hasta cierto punto del morbo del que busca el defecto. Y ojalá no me lo tomen a mal, esto queda grabado y no lo digo por nadie, ni de los que estén, ni de los que no estén, lo digo simplemente como una perspectiva de la vida. A mí me parece muy interesante cuando la gente dedica más tiempo a buscarle carencias a Dios que en buscar sus propias carencias. O sea, habiendo tanto que trabajar en el corazón humano, le dedicamos horas y horas a teologizar acerca de las limitaciones de Dios, cuando Dios nunca ha sido el problema de la fatalidad humana. Pero eso habla mucho del corazón del que busca o del que tiene esa actitud inquisidora delante de Dios. Y entonces, cuando nosotros pensamos en este tipo de cosas, tendríamos que pensar nosotros, con todo ello, que los nombres de Dios nos muestran entonces cómo Dios es todo aquello que nosotros anhelaríamos, admiraríamos, esperaríamos del Creador de nuestras vidas, del Salvador de nuestra existencia. Él es entonces nuestro Creador, Elohim. Él es entonces el amor. Y si Dios es amor, ¿qué significa eso? Ahora, el problema está que hemos echado a perder la palabra amor y lo que nosotros entendemos por amor son relaciones tóxicas y destructivas, ¿sí? Es más, hemos convertido el amor en el simple ayuntamiento físico y decimos vamos a hacer el amor cuando en realidad eso es, vamos a tener una relación sexual carnal con carga erótica y esa es otra cosa. Hablar entonces del amor es hablar de lo más sublime en cuanto a la esencia de Dios. Porque curiosamente, cuando en primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor, no van a encontrar ustedes otro versículo, ¿sí? Donde diga, es que Dios es justicia. No, Dios es justo, pero Él no se describe a sí mismo como que su esencia sea la justicia. Su esencia es el amor.
De tal manera entonces que cuando nosotros pensamos en estos atributos, es nuestro padre, y no un padre ausente que se fue al norte a buscar dólares, ¿no? No, es el padre presente, y es el padre que se sacrifica, es el padre que se quita el pan de la boca, o se quita la sangre, la propia vida, que entrega su carne por otro. Es el amigo fiel que está en medio de toda adversidad, el que está cuando vas a la cárcel y cuando estás en el hospital, ¿sí? Porque la gente no puede estar en donde tú lo necesitas, pero él siempre está. Es el compañero de toda la circunstancia. Su presencia siempre está contigo y te acompaña donde quiera que vas. Es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, los cuales descienden, ¿sí? Del Padre de las luces, y en el cual no hay ni mudanza ni sombra de variación. Es el gran consolador. No dice el gran atormentador, no dice el gran inquisidor, no dice el gran verdugo. Sin embargo, hay gente que se esfuerza día a día por generar esa percepción de que Dios es la causa de todas sus desgracias. Pero no solamente eso, sino que toda sabiduría está en Él, por eso Él es el consejero admirable. Cuando nosotros pensamos entonces en cada uno de estos nombres, decía yo hace un momento, cada uno de estos nombres son atributivos. Esto es, cada uno de esos nombres nos muestran los atributos de Dios. ¿Cómo entonces comenzar a discernir mejor la presencia de Dios? Cuando tú escuchas un nombre y no tienes la vivencia, entonces comienza a pedirle al Espíritu Santo que te revele los momentos en donde esa faceta de Dios, ese atributo de su carácter, se ha visto manifestado en tu vida. Las áreas de ignorancia en nuestro corazón sobre algunos de sus atributos se manifiestan en nuestros comentarios necios cuando decimos, ¿sí? Es que Dios es cruel. El asunto está que ignora su amor. Es que Dios es duro. Es que ignoras, ¿sí? Su gentileza. No conoces su gentileza. Es que Dios es ausente. Es que no has experimentado la comunión con Él. Es que Dios es egoísta. Es que no has entendido cómo es que Dios te provee abundantemente de dones y de capacidades. Es que Dios es complejo. Es que no has entendido la simpleza de Dios. Y no es que Dios sea complejo, es que tienes una visión obtusa de las cosas. Y entonces, cuando empezamos a revisar muchas de estas cuestiones, nos damos cuenta de que el gran problema en nuestro discernimiento tiene que ver con toda nuestra ignorancia y con todos nuestros prejuicios, pero sobre todo con toda nuestra mala actitud acerca de la posibilidad de encontrarnos con Dios en otras circunstancias de conocimiento. Es fundamental entonces decir eso para poder entender entonces por qué tantas personas o aún nosotros mismos en momentos de nuestras vidas nos molestamos porque Dios no era lo que nosotros esperábamos, sin entender entonces los atributos de Dios desde una perspectiva eterna. Ok, yo sé, por ejemplo, que hay una etapa en nuestras vidas en donde nosotros estamos aferrados a la vida biológica. Y entonces, para nosotros es una tragedia que alguien muera biológicamente. Porque no hemos entendido, no nos ha caído todavía la revelación de que esta vida es un suspiro en lo eterno. Y que realmente estamos aquí, ¿sí? En este suspiro estamos de paso. Si para Dios un día, ¿sí? Son como 1000 años y 1000 años es como un día. Nuestros 100 años sobre la faz de la tierra ni siquiera entonces es, ¿sí? Un nada desde la eternidad. ¿A qué venimos? A este mundo. Venimos a conocerle en la fe.
A eso venimos. Y a poder mantener nuestra perspectiva de Él en medio de las tribulaciones de lo que significa vivir en este cuerpo de carne. Y todas estas cosas que para nosotros ahora, ¿sí?, son dignas de todo gemido y de toda lástima y de todo trastorno emocional, llegará un momento en donde las veremos, ¿sí?, como algo ridículo, ¿sí?, como cuando siendo viejos recordamos nuestros berrinches porque se nos cayó la paleta o porque nos quitaron entonces la pelota o alguna cosa de niños, ¿sí? Y que decimos, ay, ¿cómo es posible que hubiera hecho un drama por algo tan insignificante? Pero así es nuestra vida desde el crecimiento. Ahora, en el segundo motivo, entonces, si yo entiendo que Dios es bueno, Dios es generoso, Dios es misericordioso, etcétera, 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 ¿qué motivo puede tener Dios? ¿Qué intención puede tener Dios cuando se revela hacia mí? Cuando quiere hablarme, cuando quiere decirme las cosas. Dios quiere tener una relación contigo, conmigo, ¿sí? Quiere acercarse y tener entonces una relación de intimidad, de amistad, de cercanía, de confianza, de transparencia. Él quiere que confíes en Él. Él quiere el bien para ti. Quiere que te conviertas en la imagen y semejanza de Jesús, que desarrolles entonces todo el potencial que hay en ti para que llegues a ser la imagen y semejanza de Jesús. Está más interesado que tú en que tengas éxito. Está más interesado que tú en que seas feliz. Está más interesado que tú en que puedas superar todas las adversidades y los trastornos de la vida cotidiana. ¿Cuál es el problema? Es como el niño berrinchudo, ¿sí?, que no entiende el motivo de sus papás al querer que él haga algo más allá de solamente satisfacer su necesidad de placer, su hedonismo. Y es muy curioso, porque los seres humanos, en lugar de hacer las cosas que nos ayudan, terminamos haciendo las cosas que nos destruyen. Y yo sé que puedo sonar muy duro con esto, pero simplemente vean las estadísticas y revisen su propia vida. Yo reviso mi vida y yo estoy enfermo no por culpa de nadie. Estoy enfermo por mis hábitos, por mi estilo de vida, por mi estilo de alimentación, por mis patrones de sueño y todas las cosas que a lo largo de los años hice con toda necedad, ¿sí? Entonces, soberbiamente estúpido. Y llega una edad en donde dices, híjole, Señor, pero mira cómo estoy. Y él dice, pues antes no estarías peor por toda la forma en que vivimos la vida. Tenemos emociones desordenadas, tenemos pensamientos desordenados, ¿sí? Tenemos estilos de vida desordenados. Y cuando digo desordenados, significa fuera del orden de Dios. Jesús vino entonces, enviado por el Padre, para que le conociéramos. Y a través de conocer a Jesús, podamos ir al Padre. Envió al Espíritu Santo para revelarnos la verdad. Quiere todo el bien. A ver, déjenme preguntarles una cosa. Si Dios tuviera el deseo realmente de hacerte daño, ¿no sería entonces bastante incongruente que un Dios todopoderoso no te pueda dar una buena sacudida si eso es lo que quisiera? Y entonces la gente dice, es que Dios me ha castigado. Mira, si te quisiera castigar, ¿sí?, no tendrías ni aliento, ¿sí? Pero no, Dios no quiere castigarte, ¿sí? Con tronar los dedos me desbarata. Y entonces, más bien lo que pasa es que muchas veces estoy cosechando cosas que sembré y cosas de las cuales Dios no me puede librar porque Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ha sembrado, eso mismo cosecha. Y vaya que a pesar de que mi siembra fue abundante, mi cosecha no lo ha sido tanto, ¿sí? Y entonces Jesús dice que Él ha venido para que tengamos vida y que esa vida la tengamos en abundancia.
Entonces, Dios quiere que tú entiendas que su deseo es de abundancia. En cambio, ya sabemos que el ladrón solamente vino para robar, para matar, para destruir. Juan 10:10, conocen ustedes el versículo, ¿sí? Un versículo que siempre estamos diciendo, también Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para darles el bien que ustedes anhelan, ¿sí? Dirán otras versiones, ¿sí? Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Cuando nosotros pensamos en eso, entonces, ¿cómo interpretar cuando Dios me está hablando? Y tú dices, a ver, esto me va a dar bien, esto me va a dar paz, esto me va a dar abundancia, esto me va a hacer crecer, me va a hacer prosperar, me va a llevar a la madurez. Y la gente dice, es que no sé discernir el pensamiento de Dios, no sé discernir el corazón de Dios. Y yo digo, ¿de veras? ¿Es que Dios querrá que me emborrache? Y digo, bueno, pues a ver, pensemos, ¿sí? ¿Has escuchado de alguien que se muere de cirrosis a causa de eso? ¿Has escuchado de alguien que va y se estampa en el carro a causa de ir borracho, que atropella a alguien? Dime de todas esas cosas, ¿cuál es de bendición? Ahora, no estoy en contra del alcohol. Estoy en contra de la gente que se lo toma y destruye sus vidas. El alcohol no hace nada mientras no entre a tu cuerpo, ¿sí? Es lo más saludable del mundo, ¿sí? Ni se contamina siquiera. Pero ya cuando nos lo echamos adentro, o el tabaco, o el azúcar, o lo que tú me digas que genere daños, lesiones, cualquiera de esas cosas, entonces examínala a la luz de Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien, pensamientos de paz. Quiero darte un futuro, quiero darte una esperanza, quiero llevarte a lo mejor de mí. Si lo que estás pensando no te lleva a lo mejor, entonces probablemente no sea de Dios. Juan 15:15, sí, ustedes saben, este versículo lo hemos comentado muchas veces. El Señor Jesús en su última cena le está diciendo a los discípulos, ya no les llamaré siervos, no son mis esclavos, les he de llamar amigos. El siervo no conoce el corazón de su Señor, pero yo todas las cosas que he escuchado de mi Padre, todas se las he dado a conocer. Lo que está diciendo es, yo no quiero ocultarte nada, al contrario, yo quiero mostrarte todo, yo quiero enseñarte todo, yo no quiero tener secretos para contigo. Esa es la relación con Dios. ¿Qué hace la religiosidad? La religiosidad pone topes y dice, estas cosas son secretas, solo para los muy escogidos, solo para los iluminados. La religiosidad dice, no, es que si tú no eres el pastor, no tienes derecho a saber estas cosas, porque eso es místico. Eso es profundo. Y estas cosas que son profundas no son para cualquiera. Digo, eso no es de Dios. Tanto así que el Señor vino a romper el velo del lugar santísimo para abrirlo y que cualquiera pueda entrar. Cualquiera que tenga hambre y sed de Él. Y cuando uno dice, es que esas cosas son muy complicadas, eso es lo que dice el religioso. Es muy complicado. Y dice el Señor Jesucristo, yo te alabo, Padre, yo te bendigo, porque todas estas cosas las ocultaste de los sabios y de los entendidos, y se las diste a conocer a los niños, a los simples, a los inocentes. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, entender la actitud de Dios, entender cómo el Señor una y otra vez está buscando siempre por todas las formas posibles que conozcamos, que entendamos, que sepamos, que aprendamos, para que ya no seamos engañados, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina, ¿sí? Él quiere vivir entre nosotros, ¿sí? No quiere vivir en la punta de un cerro, no quiere vivir en un edificio de piedra. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Entonces no solamente quiere vivir cerca de mí, quiere vivir dentro de mí. Como Dios dijo,
Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Entonces, Dios está enojado conmigo, tan enojado que anda adentro. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Es que no escucho el corazón de Dios porque Dios está muy lejos. Pues más lejos se sentirá seguramente tu páncreas o tu hígado, ¿sí? Porque está adentro de ti. ¿A dónde va Dios? A dónde llevas tú tu cuerpo, ahí va Dios porque va contigo. Y entonces entender que Dios tiene ese deseo, y ahora, no es un Dios tóxico, enfermizo, ¿sí? No, es un Dios amoroso, un Dios que quiere compartir entonces lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, hacia donde tú vas caminando. Romanos capítulo 8, en el verso 14. Y dice entonces 14, 15, 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero es que yo no soy profeta. Y Dios dice, no, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, no dice, estos son profetas, dice, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papito. Abba es papito, ¿sí? Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, eres su hijo. Cabezón si quieres, pero eres su hijo. Medio hijo pródigo, pero eres su hijo. Y entonces de repente cuando tú escuchas hablar a personas, tú lo que estás escuchando es muchas veces a los huérfanos, no al hijo. Estás escuchando, dice que unos son hijos y otros son entenados. Pues Dios no tiene entenados, aunque gente se sienta así. Dios no tiene nietos tampoco, Dios tiene hijos. Es que mis hijos son cristianos porque yo soy cristiano, no. Dios no tiene nietos. Tus hijos necesitan tener su propia relación y necesitan acercarse desde su perspectiva y desde su experiencia y desde su propia convicción de arrepentimiento. Entonces, en cuanto a ese segundo motivo, ¿sí? ¿Qué intención tiene Dios? Pues quiere hacerte bien y no mal. Quiere ayudarte y no perjudicarte. Quiere sanarte y no enfermarte. Señor, ¿sí? ¿Cómo voy a orar a Dios para que me quite la enfermedad si Él me la mandó? Y tú dices, caray, pues ¿qué doctrina es esa? Cristo murió para acabar con la maldición. Cristo murió para que por sus llagas fuera sanado. ¿Cómo es posible que haya gente que piensa que Dios quiere enfermarlo? A ver, Romy, adelante. Pastor, siguiendo la línea de lo que usted hablaba de que Dios es nuestro Padre, esta es una experiencia que yo tuve, o sea, de las que más, digamos, me impactó, Dios como Padre, como Abba Padre, ¿no? Porque bueno, tuve la falta de padre y la falta de madre. Me crié prácticamente cuando era chica en la calle, pidiendo, y entonces tomé una actitud de que estaba siempre a la defensiva, ¿no? O sea, me decían algo, quien sea que me decía, yo me defendía, yo saltaba y decía, a mí nadie me va a decir esto, a mí nadie me va a decir o me va a tratar de esa manera, porque en algún momento de mi vida tomé esa postura de que si nadie me defendió, me iba a defender yo. Hasta que un día, bueno, yo dije, Señor, como tu hija, todavía hay algo que yo, o sea, hay algo que yo tengo que madurar, que superar, que es esto, que
que no puede ser que todas las veces que me digan algo yo tenga esa reacción. Era algo que yo no lo podía controlar a eso. Era algo que me manejaba dentro por la decisión que yo un día tomé. Entonces, una última vez me acuerdo que enfrenté a una pastora, que ella me empezó a gritar delante de todo, y bueno, como ella empezó a gritar, yo me levanté y me empecé a gritar también, o sea, la misma postura. Y después Dios me habló a través de mi hermana, que Dios la usa también mucho en la profecía, y que Dios le había mostrado que había en mi corazón, habían espíritus que habían tomado posesión de mi vida, porque obviamente ese lugar estaba vacío, ya que usted decía recién que Dios toma la postura que nosotros necesitamos, y yo necesitaba un padre, y hasta en ese momento no lo conocía. Entonces, ¿qué hice yo? Fui en mi intimidad y empecé a decirle a Dios que me mostrara, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba conmigo? Porque yo tenía esas reacciones. Empecé a hablarle al Padre como nunca le había hablado al Padre, y ese día se hizo presente el Padre, y el Padre me mostró que yo estaba en un lugar oscuro, atada de lado a lado por demonios gigantes, y yo decía, ¿y esto qué es, Señor? Y esto, vos estás atada desde que vos decidiste que vos te ibas a defender, que vos ibas a enfrentar, y que no me dejabas a mí que yo te defienda, porque no me conocías como padre. Fue ese día que a través de Cristo, ¿no? Porque Cristo es el que murió por mí, y Él me hizo libre, le clamé, le dije que me haga libre, y de esa manera pude conocer al Padre. Y de esa manera, pastor, me impactó el Padre. Creo que cada uno necesitamos, siempre tenemos una área, y quería compartir esa experiencia. Muchísimas gracias. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios para que Dios nos muestre un área de nuestra vida en donde no le conocemos. Salmo capítulo 34, verso 8. Dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno el Señor, que es bueno. Ahora, déjenme preguntarles una cosa. Cuando alguien te invita a ver, no sé, un libro, un video, un meme, un lo que sea, que pone en duda, que critica a Dios, ¿cuál es tu reacción? ¿Defender lo que dice el video o defender quién es Dios? Ya sé, yo sé que esto puede parecer así como que medio retórico de mi parte. No. Tu postura muestra a dónde inclinas tu corazón. Yo, antes de que llegue cualquier cosa, yo te voy a decir, yo voy a salir a defender el nombre de Dios. No me interesa qué tan aparentemente sabio parezca el argumento. Yo de entrada estoy del lado de Dios. Y yo sé que esto es una postura muy sesgada. Claro, es un sesgo tremendo. Yo decidí que estoy del lado de Dios. No estoy a la espera de ver quién me convence de lo contrario. Yo ya vengo del lado contrario. Yo vengo de la necedad, de la estupidez, de la incredulidad, del ateísmo. O sea, viví bien mi etapa de necio. La llevé al extremo. A estas alturas de mi vida me queda muy claro que todo aquello es una necedad. Ahora, no estoy para convencer a nadie, pero sí me da a ratos tristeza cuando alguien dentro del cuerpo de Cristo juega ese doble juego de tirar buscabullas, ¿sí? Para ver quién se engancha con eso y cuántos pueden terminar convenciéndose de que efectivamente Dios no es tan bueno como dice.
La palabra no es tan sana como dicen. No hay tanta sabiduría como dicen. Alguien me preguntó hace algún tiempo, ¿por qué yo no hacía nada? O sea, ¿por qué gente puede estar haciendo eso y poniendo bulla al interior de la congregación y yo no hago nada? Y uno de mis argumentos es que en el tiempo del milenio, Satanás será soltado y saldrá a engañar a muchos, aún a los escogidos, vaya. Y muchos van a caer. Van a caer allá después de haber visto a Cristo cara a cara. Imagínense usted, después de 1000 años de conocer a Cristo cara a cara, no de los poquitos que tenemos aquí. Para nosotros parecería casi una eternidad allá, ¿sí? Imagínense, 10 veces, 15 veces la vida que ha vivido usted hasta ahora. Y va a salir alguien y va a salir con el meme, y va a salir con el video, y va a salir con el yo no sé qué cosas son las que a usted le gusta ver, ¿sí? Y alguien le va a convencer de que Dios no es tan bueno, de que Dios no es tan sabio, de que Dios no es tan esto. Y la gente lo va a hacer con la palabra en la mano, ¿sí? Porque la raíz de no sé qué palabra, y digo, ¿de veras entienden lo que significa filológicamente interpretar la intención del corazón de Dios? Gente está más preocupada por la raíz etimológica que por la relación íntima con Dios. Y aceptan cualquier barbaridad que les escupan en la cara, ¿sí? Y están entonces atascados en un fango cenagoso, ¿sí? Y después de eso sales bien, ¿sí? Revolcado y dice uno, ¿y qué sacaste de todo eso? Nada. Tu fe no se fortaleció, lo único que sucedió es que terminaste más revolcado. Entonces, si quieres saber algo, conoce que Dios es bueno. Si alguien quiere gloriarse en esto, gloríese en que me conoce, dice el Señor. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Internet está lleno de un montón de cosas que suenan extraordinarias y que sirven para desinflarle la fe a cualquiera en un ratito. ¿Sí? Y si usted no es de los que tienen entonces una fe bien plantada, lo que yo le sugeriría es no se ande metiendo en el basurero. ¿Sí? Es cierto, tenía un amigo, sí, que se iba a la pepena a buscar entre la basura a ver qué cosa de valor hallaba. Y sí, es cierto, un día se encontró una medallita de oro. Un día. Para el puño de días que el único que se había encontrado era basura y basura y basura y basura. ¿Sí? Si se hubiera puesto a trabajar en otra cosa, seguramente hubiera encontrado más oro en el trabajo que en medio del basurero. Pero bueno, yo ya soy un hombre cada vez más viejo y si ustedes quieren más chocante, yo creo que hay mejores lugares donde buscar que en medio de la basura. Entonces, eso me lleva al tercer punto. ¿Cómo me siento con lo que estoy recibiendo? ¿Sí? ¿Cómo me siento cuando me dan una palabra? Alguien llega y dice, es que Dios me dijo que te dijera. Y su palabra, en lugar de traerme paz, me trae inquietud, me trae angustia, me trae zozobra. Y digo, seguramente esto no era de Dios. Porque aún la palabra de Dios, cuando pueda ser fuerte, confrontativa, uno sabes en tu corazón que es verdad. Pero hay cosas que por más dulzonas que se escuchen, tú dices, no, esto no tiene nada que ver conmigo ni con Dios. La palabra de Dios me va a traer descanso, me va a traer paz en el corazón. Me va a hacer sentir que voy caminando en la dirección correcta. Es más, y si es un regaño, incluso me va a hacer sentir bien de que el regaño me hace voltear los ojos en la dirección correcta. Porque cuando es de Dios, tu corazón lo agradece. Te sentirás bien en cuanto a el rumbo que estás llevando. Incluso te vas a sentir especial de decir, Señor, hasta acá veniste
a decirme que te importo, a mostrarme, Señor, que tienes un deseo para conmigo. Te vas a sentir con fuerza, con valentía, te vas a sentir animado para seguir adelante, ¿sí? Te vas a sentir como el hijo pródigo cuando se da cuenta de que está comiendo algarrobas y dices, yo merezco algo más, merezco ir a la casa de mi padre, ¿sí? Te vas a sentir aceptado aún en medio de tu limitación. Te vas a sentir amado. ¿Cómo me va a hablar Dios? Por supuesto, como matemático, si eres matemático. O te va a hablar como artista si eres artista. Te va a hablar en el idioma en el que tú entiendas y te va a hablar con las cosas que a ti te gustan, ¿sí? Si eres de los que te pasas viendo novelas, en la novela te va a hablar y tú dices, hermano, bueno, pues si nomás ahí te encuentra Dios, pues ahí te va a hablar, ¿sí? Porque Dios está más interesado en llamar tu atención que en romper los protocolos, ¿sí? O mantenerlos. Él va a llamar tu atención como sea, ¿sí? Y va a tener ardiendo una zarza durante años hasta que le pongas atención, ¿sí? Y va a buscar de todas las maneras posibles encontrarse contigo y sacudirte cuando sea necesario y decir, ponme atención, ¿sí? Si eres carpintero, te va a hablar en términos de carpintería y te va a hablar entonces de clavos, de tornillos, de madera. A los campesinos les hablaba en términos del campo, a los pescadores en términos de pesca, a las mujeres les hablaba en términos de la casa, una moneda, ¿sí? El reino de Dios es como aquella mujer que perdió una moneda y que revolvió toda su casa. Y uno dice, ay, ¿y eso qué? Pues seguramente no has sido madre de familia, ¿sí? Donde lo último que te quedaba para comer, ¿sí? Era una monedita. ¿Y quién sabe dónde quedó la monedita? Y esa mujer de la parábola revolvió toda la casa hasta que encontró la moneda, porque significaba su sustento. Al científico le va a hablar como científico y al médico le va a hablar en términos médicos. ¿Todo para qué? Para que entiendas. Porque Dios podría hablar de cualquier forma, sí, pero ¿de qué sirve que me hablen suajili si yo no hablo suajili? Entonces me va a hablar en español si es lo que hablo y me va a hablar en los términos de cómo lo entienda. Y si fuiste formado como tu servidor, sí, en medio del rancho y de la ciudad, sí, entre gente de muchos estudios y gente de nada de estudios, y Dios me va a hablar entonces en lo que sea para que yo entienda, ¿sí? Porque lo importante no es el idioma, sino lo importante es el mensaje. Y entonces, lo que Dios quiere siempre es que nosotros desarrollemos una convicción, para eso nos habla. Esa es la intención que tiene, que estemos bien convencidos de que lo que nos está diciendo es por nuestro bien. Y entonces tú vas a saber que es Dios porque te va a llevar contra natura. Ah, caray, ¿cómo es eso? La gente dice, es que yo no sé si es Dios o no es Dios. A ver, ¿qué te dice tu carne? ¿Tu carne te dice que trabajes? ¿Que te esfuerces? No, ¿verdad? Tu carne te dice, ay, no te preocupes, ¿sí? No te estreses, relax, Hakuna Matata, no hay problemas. ¿Sí? Eso es lo que te dice tu carne. Tu carne te dice no perdones, tu carne te dice, ¿sí? No te preocupes. Y curiosamente, el Espíritu Santo te va a llevar contra natura. Y contra natura es, ¿cuál es tu naturaleza carnal? Si tú eres mentiroso, el Espíritu Santo te va a llevar a decir la verdad. Si tú eres perezoso, el Espíritu Santo te va a llevar a trabajar. Te reprendo, Satanás. No, 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 es Dios que te está diciendo, órale, deje esa pereza. Si tu tendencia es deprimirte, el Señor te va a llevar entonces a dejar la depresión. Si tu tendencia es enojarte, el Espíritu Santo te va a llevar a decir, calma. Y entonces cuando dicen, es que Dios quiere que todo se calme, no, espérate, hay gente que si se calma más, ¿sí? Se va a volver piedra, ¿sí? Porque ya de por sí es pasguato. Entonces a esos Dios lo que quiere es animarlos, ¿sí? O bueno, dicho de otra manera para que me entiendas más fácil, Dios te quiere llevar a la imagen y semejanza de Jesús.
Entonces Jesús era pasguato, no, entonces Dios no quiere que seas pasguato, quiere que seas a la imagen y semejanza de Jesús. Jesús era mentiroso, no, entonces Dios quiere que seas a la imagen y semejanza de Jesús. Es que Jesús decía la verdad, sí, pero Jesús era misericordioso en la manera en que lo decía. No andaba descabezando gente. No vino a perder, sino a salvar lo que se había perdido. Entonces, nuestra naturaleza carnal, el hombre carnal, es lo que vamos a llevar a la cruz. Y el Espíritu Santo siempre te va a llevar entonces a que te parezcas a Jesús. Y entonces discernir, porque yo sé que me pierdo de repente con todo lo que digo. Discernir. Esta palabra que estás recibiendo te lleva a la imagen y semejanza de Jesús. Esto que te están diciendo te lleva a la imagen y semejanza de Jesús. Estos sentimientos que tienes te llevan a la imagen y semejanza de Jesús. Esos planes que tienes te llevan a la imagen y semejanza de Jesús. Esas ganas desaforadas te llevan a la imagen y semejanza de Jesús. Si no es así, es perverso. Porque perverso significa que te saca del camino. Eso es lo que significa la palabra perverso. Te saca del camino, te saca de la dirección de volverte la imagen y semejanza de Jesús. A eso me refiero entonces cuando digo, ¿cómo me hace sentir? Me hace sentir que voy entonces a la imagen y semejanza de Jesús. Cuando yo decía, ¿qué efecto tiene en mí? El sauce blanco me quita el dolor de cabeza. Ok, esto te convierte a la imagen y semejanza de Jesús. Hace años, cuando estaba chamaco yo, hubo un movimiento en los Estados Unidos donde los gringos que venían de visita traían una pulserita que decía WWJD, que era What will Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús? Y digo, está bien, ¿sí? Si yo me pregunto qué es lo que haría, pero yo lo traduciría mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que sería Jesús? ¿O cómo sería Jesús en esto? Más que hacer el ser. ¿Cómo se comportaría Jesús? ¿Qué convicción tendría Jesús en esto? Y si entonces lo que tú me estás diciendo me lleva a ser como Jesús, yo diría, eso es de Dios. Y si lo que tú me estás diciendo no me lleva, entonces digo, esto es del diablo, me está queriendo sacar del enfoque. Y entonces, ¿qué dicen las escrituras de todo eso? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es el motivo de Dios para hacer esto? ¿Qué es lo que me dicen las escrituras y cómo me hace sentir en mi espíritu? Todo eso requiere que siempre esté pasándolo por el tamiz, que siempre esté dándome cuenta que el referente es crecer, como dice Efesios capítulo 4, verso 13. ¿Cómo discernirlo? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, y dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Me gustaría saber, entonces estamos ya casi terminando, pero me gustaría saber si este criterio de esto me ayuda a ser como Jesús, me ayuda a crecer como Jesús, me ayuda a comportarme como Jesús. ¿Es un referente suficiente para ustedes como para poder discernir qué es de Dios y qué no es de Dios? Si alguien tiene una opinión al respecto, se lo voy a agradecer. Hola, buenas noches, pastor. Adelante, profeta. Buenas noches. Buenas noches. Sí es un referente, para mí lo es.
Estoy asombrada, así como comentaba mi hermana, sobre la cuestión del Padre. Dios, cuando Dios te trae una convicción de conocerlo como sanador, como todos los nombres que se estuvo hablando, yo en lo personal es el conocerlo como Padre en este tiempo y confirma con la enseñanza que usted está dando. He quedado impresionada el permitirle que Él sea mi Padre, el dejarle que Él me cuide, el permitirle que Él esté al tanto de mí, de mis necesidades, porque yo no permitía eso y yo le conocí más a raíz después del accidente que tuve y estaba meditando en eso y realmente quedé asombrada porque vi un cuidado que yo me quedé, dije, ¿quién fue? Yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Dios? ¿Por qué yo no tuve miedo? ¿Por qué todos estaban asustados y yo no tenía temor? ¿Por qué sentía tanta paz? Y hasta te pedí perdón por mis pecados, por si pasaba cualquier otra cosa. Entonces, dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él simplemente me dijo, yo estaba ahí, yo estuve ahí. Y esa parte y ese referente efectivamente para mí es una confirmación esta enseñanza que usted nos está brindando y le doy gracias a Dios por su vida y de hecho el fin de semana estuve estudiando, vaya, escuchando sus clases pasadas y wow, estoy Dios hablándome de diversas formas y agradeciendo a Dios por su vida, por esas enseñanzas que, que está brindando, pastor, y le doy gracias a Dios por eso. Para mí ha sido una clase que me confirma, me reconfirma más y más para estar en crecimiento en mi relación con Él, en conocerle más y más. Y yo solamente puedo decir eso. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, profeta. Entonces yo podría preguntar, alguien llega y me dice, ¿me debería tatuar? Y yo le diría, ¿cómo tatuarte te va a llevar a ser más como Jesús? Sí. Si alguien llegara y me dijera, sí, eh, bueno, etcétera, etcétera. A ver, Gustavo, te escuchamos, qué gusto. Sí, pastor, por supuesto que es clarísimo que todo lo que comentaste en la clase es efectivamente Dios así, ¿verdad? Solo amor, solo protección, solo cuidado. Sí, hubo muchas formas que en la niñez, amenazas para, vaya, no fue ni la persona, sabemos que son las huestes espirituales, ¿verdad? Bien lo dice Efesios 6. O sea, no es una lucha entre la mamá y el hijo, que fue la que más fue usada por el maligno para amenazar. O decir, te va a castigar Dios y tanta cosa, ¿no? Entonces, de repente en ese subconsciente, desde el inicio de la clase, sentí como Dios me puso en claro que el subconsciente aquel, de repente me hacía, como aquella ocasión que te comentaba que a mis 11 años fumaba por fugarme de esas amenazas, vaya. Entonces para mí era como un refugio seguro con los 4 de mis hermanos y era lo que de repente me traía como que un refugio seguro últimamente cuando otros problemas se avecinaban, pero era el enemigo que conocía a ese niño de 11 años, más que yo mismo, él conocía aquellas fugas que tuve sin saber que para mí eran refugios seguros, me debe entender. Entonces, ¿cómo tan claro, pues, Dios, todo amor, sanando, liberando por completo, por su misericordia, su gracia, su amor? Gracias, pastor. Amén. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta? La pastora Gladys por aquí nos dice, claro que nos acerca a Jesús. Hay tanto que aprender. ¿Cuántas cosas hago que no me llevan a Él? Efectivamente. Pastor Jesús Ahumada, qué gusto tenerte por acá, querido Chuy.
Gracias, pastor. El gusto es mío. No estuve las últimas 3 semanas de esas veces que sucede que justo el jueves tuve otras cosas que hacer y me entretuve. Pero bueno, aquí estoy, me pondré al tanto. Yo creo que sí es referente, definitivamente es referente, porque, bueno, el Señor siempre a través de sus nombres es intencional, siempre. Y la intención de Él siempre es manifestarnos justo lo que estamos necesitando. Si se presenta como Jehová Jireh, pues intencionalmente se presenta con nosotros como Jehová Jireh. Intencionalmente se presenta como Jehová Sebaot. Intencionalmente se presenta como el Shaddai, como Elohim, como el Rafa, como Adonai. Intencionalmente. Pero como somos hechos a imagen y semejanza, pastor, entonces nosotros debemos también intencionalmente ser como Él e intencionalmente buscar aquello que estoy necesitando cuando el Señor se me está presentando intencionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que yo estoy necesitando un abrazo de mi madre que ya no tengo en la tierra, entonces yo busco intencionalmente tener ese abrazo a través del Señor. Si estoy necesitando un mejor trabajo, entonces el Señor intencionalmente se va a presentar conmigo, entonces yo intencionalmente tengo que buscar la manera de encontrar la respuesta, ¿no? De tener el trabajo, de tener la economía, de tener la provisión. Entonces, bueno, así como el Señor es intencional a la hora de hablarnos, nosotros también deberíamos ser intencionales a la hora de buscar la respuesta, tal vez en su palabra. Amén. Y pues yo creo que si esto se lo dejáramos más claro a la gente, ¿sí? Como decía con esa frase, ¿cómo esto que tú estás haciendo intencionalmente te acerca más a Jesús? Y si la persona no me lo puede explicar, entonces no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí? Ahora la persona va a decir, sí, me acerca a Jesús. A ver, ¿qué hacía Jesús que se parece a esto que tú me estás diciendo? ¿Sí? O que Jesús es el que tú te estás imaginando, ¿sí? O sea, ¿es Jesús el del barrio o es Jesús el quién, cuál de todos los Jesuses, ¿sí? Entonces, porque de repente nuestro concepto de Dios, sí, no está tan divino, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, pastor, y qué bueno que andas por acá otra vez. Qué bendición. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Entonces, Marcia, tenías por ahí una mano levantada. Sí, Paz. Bueno, pues es que yo creo que tiene mucho que ver con la identidad que tenemos en Dios, ¿no, Paz? Porque definitivamente si no tenemos esa identidad, nos comentaba en la prédica del domingo que es muy diferente habitar en Dios que ser invitado, ¿no? Es lo que usted nos está diciendo de ser huérfano o ser hijo, ¿no? Dice, cuando yo llego a mi casa, a la casa de mis papás, pues puedo abrir el refrigerador, puedo tomar lo que sea, me meto a mi cuarto, a mi cama, ¿no? Y porque sé que es la casa de mi papá, que es la casa de mi mamá. Pero si voy de invitado, pues no puedo hacer eso, ¿no? Voy a estar muy limitado. Y yo creo que tiene que ver mucho con la identidad, ¿no? O sea, si nosotros somos hijos, tenemos, bueno, para empezar, como lo que nos está diciendo hoy, ¿no? Tenemos que reflejar a Jesús, tenemos que reflejar al Hijo de Dios y llegar al grado de entender que vamos a tener más, no sé cómo decirlo, conocer más los pensamientos de Dios, como usted lo decía hace rato, conocerlos más por medio del Hijo, ¿no? Entonces, en cuanto más nosotros reflejemos al Hijo, más vamos a conocer los pensamientos de Dios y más vamos a tener y vivir en la esperanza
de Dios, ¿no? En el caso de Romy, pues me identifico un poquito porque pues mi papá nos abandonó cuando yo tenía 2 años. Entonces mi mamá se volvió a casar y la persona que, mi padrastro, que pues hasta la fecha le digo papá, ya falleció, trató muy mal a mi mamá y no fue proveedor, no fue un hombre hacendoso en casa, o sea, muchas cosas malas, ¿no? Entonces, cuando él me agarraba así mi cara y me hacía una caricia, yo sentía como la caricia de un papá, ¿no? Porque era la carencia que tenía. Entonces me refugiaba en eso y no era bueno, porque no era un trato bueno realmente. Pero como no conocemos a Dios, como no conocemos el perfecto amor de Dios, como no conocemos un amor real y verdadero, pensamos que lo poquito que nos da una persona en su momento de paz o de, no sé, no sé cómo podría decirle, porque el señor siempre estaba muy alterado y siempre pues golpeaba y entonces en los ratitos tranquilos que tenía era que me hacía la caricia o a mi mamá o a mis hermanas, ¿no? Pero sí era para mí como una caricia de un papá, ¿no? Hoy que conozco a, a Dios, hoy que conozco a mi Padre Celestial, pues no se le asemeja, pero ni tantito, esa caricia a lo que hoy Dios me da, ¿no? Él ha suplido en mi corazón ese hueco de un papá, del amor de un papá, de la protección de un papá, del cuidado de un papá, de la cercanía de un papá, de saber que, que es un papá preocupado por mí, ocupado por mí, y presente, como ustedes lo decían, ¿no? Es un papá presente en todo momento. Entonces, pues cambia mucho la perspectiva, ¿no? Ya cuando conocemos el amor verdadero y real. Amén. Muchísimas gracias. Ok, Fer, qué gusto. Adelante. Querido Fer. Yo me regreso al inicio, porque todas estas semanas que hemos estado hablando de discernir, dicen que lo que escuchas hay que llevarlo a la práctica, a la brevedad, porque si no, no funciona lo debido, ¿sí? Y yo he estado capacitándome en aprender, en despertar, pero sobre todo a ser consciente, ¿sí? La intencionalidad de las cosas. Y esta semana me llamó mucho la atención porque tenemos un grupo grande de WhatsApp, y de pronto por ahí alguien puso, yo le llamo buscapiés, y yo me gusta escoger lo que leo, me gusta escoger lo que veo, pero no me gusta que me avienten cosas con doble sentido y que no me confronten cara a cara. Y digo, ahí yo lo viví por una de mis hijas que se fue a estudiar a Guadalajara, y de pronto me llegaba porque era una escuela de producción en cinematografía donde estuvo Guillermo del Toro y muy famosa y todo, pero de pronto me llegaba con unas ideas de adoctrinamiento y puestas en video donde con muy buena producción hacían todo para alejar a los jóvenes de Dios, ¿sí? Y de una manera tan elaborada, tan trabajada, ¿sí? Y eso está en la red. Entonces, cuando alguien no hace un comentario que es de Dios y quiere que veamos algo, me invita a un basurero, me invita a un lugar de controversia, le digo, no voy, porque discierno que mi espíritu o yo no siento necesidad ni ganas de tener un debate así. Y eso es parte de lo que estoy haciendo ahorita, ¿sí? De que todas las cosas las he llevado a discernirlas porque estoy en el aprender. Yo no sabía pedir ayuda. Ayer tuve una charla con Jesús Montes y todo, y le decía, oye, es que yo no sé pedir ayuda porque siempre me he considerado muy autosuficiente y bueno, pues, trabajando la soberbia, el ego y muchas cosas, y el discernir quién sí y con quién no.
quién sí puede ser, quién sí quiere ser mi amigo, quién sí puede ser mi amigo, quién sí cuando escucho y platico con él me transmite la palabra de Dios y Dios actúa en él para darme una palabra que me hace sentir alegre, contento, feliz, pero en bien, llevándome a sentir un gozo, una plenitud, una estabilidad y una tranquilidad que yo no tenía y que estoy alcanzando y que me está ayudando a madurar día a día. Por eso yo regresaba a la palabra discernir, porque hemos estado hablando todas estas semanas y me cayó muy bien ese video que no quise ver, porque dije, ¿cómo alguien en un grupo está poniendo cosas para tentar, ¿no? O sea, pues no se vale. O bueno, a mí no me gustan. Gracias. Pues digo estas cosas en clase y las digo públicamente precisamente para que no se piense que es para alguien en particular, ¿sí? Simplemente lo digo en este espacio donde como pastor, como ministro, como amigo de ustedes, me doy la oportunidad de abrir mi corazón y decir, esto es lo que pienso. O sea, normalmente cuando alguien pone algo, en ese rato no me voy a enfrascar o voy a tratar de ser prudente hasta donde me sea posible. Si hay algo que contestar, voy a tratar de extenderme lo suficiente para que quede clara la postura y tratar de establecer lineamientos. Pero también lo cierto es que hay un momento en donde tienes que decir, mira, hasta aquí ya, ¿no? O sea, no es la intención, no es el espacio. Quizás no somos el tipo de personas con las que necesitas llegar a ese tipo de debates, ¿verdad? O sea, seguramente hay gente que tiene la idea de querer alejarse de Dios, a los cuales les puede caer muy bien un argumento, ¿sí? Para eso, pero aquí en realidad nuestra postura es al revés. Nosotros queremos acercarnos a Dios, ¿sí? No estamos buscando escarbarle para ver si Dios es malo. No, no, ya venimos de allá. No necesitamos escarbarle. Ya dejamos atrás ese tipo de pensamiento y ahora lo que queremos es ver la bondad de Dios. Y no es un autoengaño, ¿sí? A estas alturas de la vida, puedo decir con el propio fruto de mi vida que no es un autoengaño. Autoengañado está aquel que por más que lo intenta, siempre está en frustración, siempre está en derrota, siempre está rompiendo relaciones, siempre está teniendo fracasos. Entonces, lo que yo les invito es que seamos imagen y semejanza de Cristo. Entonces, este fue el argumento de esta semana. La próxima semana vamos a estar pensando, bueno, ¿y cómo piensa el señor don Diablo? ¿Sí? No vamos a defenderlo, no soy el abogado del diablo, pero sí se trata de poder entender por dónde lleva la cosa. Y cuando ustedes vean algo que se parece, probablemente van a decir, bueno, como que esto entonces ya me suena conocido. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien, pues ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes en esta noche. Dios les bendiga y en la mayor brevedad posible les mandaremos entonces la grabación de esta clase. Bendiciones a todos y estamos pendientes. Bendiciones. Buenas noches. Buenas Descansen. noches. Buenas noches.